Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados diplomantes, nuevamente con ustedes, Wilson Jaime Villarroel Montaño, su facilitador, en lo que es esta segunda presentación, resultados de la auditoría jurídica, y que son justamente los papeles de trabajo. Quedamos precisamente en el anterior pase de diapositivas, reflexionando inicialmente sobre lo que significan los papeles de trabajo. Y hemos recogido una definición que nos llegan desde un conjunto de normas que tienen en la Contraloría General del Estado, que son el conjunto de documentos y que nosotros de manera ya abreviada podemos afirmar que comprenden las evidencias a las que ha de acudir el auditor jurídico para sustentar su informe final. Entonces, tal como se dijo en esa oportunidad, el contenido mínimo de los papeles de trabajo, contenido mínimo, es decir, lo menos que puede tener son, primero, objetivos. Se tendrá que tener el cuidado entonces de señalar cuáles son los objetivos. El objeto de toda auditoría jurídica es universal, o por lo menos nosotros lo entendemos así, ¿no? Pero ¿cuáles son los objetivos ya en relación a cada uno de los propósitos específicos que se están persiguiendo? ¿Cuál es el alcance de la auditoría? ¿Va a ser una auditoría jurídica completa, integral, contemplando lo sustantivo, lo procesal y hasta lo operacional? ¿Cuáles son los procedimientos que nosotros vamos a seguir? Encuestas, muestreos, etc. Deberá recoger toda la documentación que está fundando conclusiones. Inclusive entre los papeles de trabajo ya debieran anticiparse las conclusiones. Debiera señalarse, esta es una conclusión, ¿no? Entonces, no esperar a redactar el informe final y en el informe final poner el apartado de conclusiones y o recomendaciones, ¿no? Conclusiones, los juicios significativos aquellos que están calificando suficiente, insuficiente la invocación argumentativa, en ocasión, ¿no?, de los argumentos sobre el fondo de la cuestión, o ¿no?, la oportunidad, la conveniencia, la diligencia en suma o negligencia en las actuaciones procesales. Entonces, la calificación que nos merece la gestión, la tramitación procesal. Las recomendaciones. Los papeles de trabajo ya tienen que tener recomendaciones. Ahora, que esas recomendaciones se las reitere o se las traslade al informe final, eso es lo lógico, ¿no? Entonces, las recomendaciones. Las evidencias. En rigor, todos los papeles de trabajo son evidencias en sí mismas, son las pruebas. Y como dijimos en su momento, los requisitos técnicos, las consideraciones técnicas, requisitos técnicos, es decir, ¿no?, si hemos hecho una encuesta, ¿no?, sobre los abogados que están en la unidad jurídica, o hemos planteado un interrogatorio o un cuestionario sobre aspectos propios del área jurídica en la que están trabajando. Supongamos que son 2 asuntos penales y uno constitucional. Entonces, queremos saber cuál es el nivel de conocimientos que están manejando los abogados para hacerse cargo de, ¿no?, 2 asuntos penales y uno constitucional. Las consideraciones técnicas, es decir, toda nuestra valoración tiene que corresponder, lógicamente, a una previa valoración técnica sobre qué es lo que estamos esperando nosotros encontrar. Habíamos dicho, además, que en la planificación, que es la primera de las etapas del PEC, ¿no?, en la planificación nosotros primero o inicialmente hacemos una programación. Veamos ahora la planificación desde una otra perspectiva. La planificación como estrategia, es decir, planteándonos como si fuéramos
comandantes, mariscales de un ejército y que vamos a poner nuestras tropas en distintos lugares, zonas geográficas para alcanzar nuestros objetivos. Nos planteamos entonces una estrategia. Ya en lo particular veremos en la táctica, pero la planificación como estrategia, hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que queremos alcanzar. Es pues vista desde esta perspectiva la planificación, como se señala aquí, la articulación inteligente o racional de lo que se va a auditar. Estamos, ¿no?, en la programación ya anticipando cuáles han de ser los puntos más importantes sobre los que va a insistir nuestro requerimiento de información, por ejemplo. Entonces, en cuanto a estrategia, supone, dice, convicción razonable sobre las posibilidades de realización de la auditoría jurídica. Es decir, podemos realizar auditoría jurídica si, por ejemplo, ¿no?, el expediente se ha perdido, no podemos hallar a los funcionarios que estaban encargados en un juzgado o en alguna entidad administrativa, de otro lado no están quienes han gestionado. Es decir, si no tenemos nosotros una convicción segura, cierta, la certeza que podemos realizar la auditoría jurídica, entonces tendríamos que abstenernos de emitir algún criterio, ¿no? Tenemos que, por tanto, ¿no?, señalar, definir nuestros objetivos. El objeto, ya lo dijimos, es muy general, ¿no?, es universal, todas las auditorías tienen un mismo objeto, varían en los objetivos. Y el alcance de la evaluación, hasta qué punto vamos a llegar, hasta qué nivel de profundidad vamos a alcanzar en la evaluación que nosotros vamos a hacer, ¿no? Y además, ya como estrategia, anticipamos la estructura o formato del informe, o sea, más allá de los formatos estandarizados que suelen tener en la Procuraduría General del Estado. Y que, por si acaso, señores diplomantes, ¿no?, emplean letra colibrí o letra Arial número 11, ese es el tamaño de letra que nosotros vamos a emplear. Si se fijan, en sus informes cada uno de los párrafos, y esa es una práctica que incluso está universalizada, ¿no?, en ocasión de los arbitrajes, cada uno de los párrafos tiene asignado un número, y los informes que ahora se están haciendo en la Procuraduría están respondiendo a esa manera ordenada, sistematizada, estandarizada, ¿no?, de plantear cómo debe ser un informe. Entonces, por supuesto que no falta quien quiere agregarle notas de color, pueden hacerlo, por supuesto que sí, no vamos a reprochar un aporte en ese sentido, pero en lo importante, en lo sustancial, el mismo formato que se tiene en la Procuraduría es el mismo formato que ustedes van a presentar en ocasión de su monografía de fin de diplomado. Veamos entonces ya en lo que hace a la metodología misma, cuando hacemos referencia al objeto, los objetivos y el alcance, ¿no? Esto no es sino metodología. En la auditoría operacional encontramos una noción muy próxima. No olviden, estamos haciendo la recepción y estamos aplicando estas disposiciones por extensión en lo que pueda aplicarse a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, la metodología nos refiere, según esto que estamos viendo, ¿no?, la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría a ser aplicados. Entonces, naturaleza, extensión, el alcance, ¿no?, la oportunidad de los procedimientos. Entonces, todo esto hace parte justamente a lo que es la metodología. Ahora, nosotros hemos dicho, y hace un momento lo reiteramos, que el objeto de la auditoría es uno solo. El objeto de la auditoría es único, ¿no?, por lo menos en Bolivia. ¿Y cuál es? La tutela efectiva de los intereses del Estado. Entonces, pueden ustedes efectivamente en su informe o en sus papeles de trabajo señalar que como objetivo, ¿no?, justamente acogen lo que es la tutela efectiva de los intereses del Estado.
muy presente, tenemos que tener qué es lo que aquí se está señalando, ¿no? Tutela, la protección, el ofrecer la cobertura, ¿no? La promoción. Pero además no es cualquier tutela, no es tutela declarativa, sino tutela efectiva. La tutela declarativa no es sino, ¿no?, el reconocimiento de la existencia de algún derecho y que ello consta, por eso es tutela declarativa, en algún papel. Tal como hace 30, 40 años atrás se creía que concluía la función jurisdiccional. Hoy en día no, hoy en día hemos avanzado hacia la tutela efectiva. No basta con que los derechos, ¿no?, estén consignados en un papel. Eso es relativamente fácil de alcanzar. Lo que queremos es que, ¿no?, hayamos incidido en la realidad social y o material de tal manera que esos derechos así recogidos en un documento, la tutela declarativa de hace 40 o 50 años atrás, hoy pueda ser, ¿no?, susceptible de materializarse, de hacerse objetiva, de hacerse efectiva. Entonces, la tutela efectiva de los intereses del Estado no interesa, por tanto, en la gestión o en la tramitación, tanto alcanzar la tutela declarativa, una sentencia favorable, como propiciar mecanismos, medios, para que esa realidad sea objetiva, sea patente ante nosotros, incidir en la transformación de la realidad social y o material. Por consiguiente, el objeto supone que este auditor, el auditor jurídico, evalúa si todo ese esfuerzo al que se ha comprometido a la unidad jurídica, ¿no?, se ha traducido en acciones diligentes que han incidido en el proceso, en la misma realidad social y o material. Por tanto, el objeto general de la auditoría jurídica es siempre y en todos los casos el mismo: la evaluación de la diligencia de la unidad jurídica o servicios jurídicos de un ente público, dice, en la defensa y o tutela, y ahí está entre paréntesis para que quede muy en claro, efectiva de los intereses del Estado en procesos judiciales, extrajudiciales o administrativos. Entonces, eso es lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Evidenciar la tutela efectiva, ¿no?, evaluando con cuánta diligencia ha actuado la unidad jurídica. En cambio, los objetivos, a diferencia del objeto que es general, se desprenden, dice, del objeto principal. Si ustedes se fijan, ¿no?, lo que estamos haciendo es una evaluación o también una tarea de investigación. Tienen los mismos sustratos epistemológicos. Quienes han hecho tesis saben, por ejemplo, ¿no?, que deben señalar en su tesis un objeto y que también tienen que señalar objetivos. Bueno, pues aquí epistemológicamente estamos realizando un trayecto, una jornada sumamente parecida o similar. Los objetivos los desprendemos del objeto principal, que acabamos de señalarlo, pero lo vinculamos ¿a qué? A las modalidades de la auditoría jurídica. La modalidad de la auditoría jurídica sustantiva o auditoría sustantiva directamente, o auditoría procesal, o auditoría, se entiende, jurídica, o auditoría operacional. Entonces, los objetivos tienen directa relación con los parámetros. En materia sustantiva tenemos ciertos parámetros. En lo procesal tenemos otros parámetros. Y en lo operacional, ¿no?, vamos a tener que revisar ese manual antiguo que está por ahí perdido para ver hasta cuándo y cómo y con qué alcance nos puede todavía seguir interesando en su aplicación, ¿no? Entonces, todos estos son los parámetros y justamente esos nuestros objetivos son los que se van a ver más claramente reflejados y ordenadamente establecidos en nuestro informe final. Esto en cuanto a la planificación como un análisis, como una estrategia. Veamos ahora desde una óptica diferente, como un análisis previo. O sea, por supuesto que el resultado de nuestro esfuerzo intelectivo se ha de traducir en lo que se vaya a consignar en el informe final. Pero no olvidemos
que no son etapas cerradas en sí mismas, no son conceptos que no tienen relación unos con los otros. Es más, una visión mucho más realista de lo que ocurre en la mente del investigador o del auditor jurídico, que de todas maneras está aproximándose a una realidad que para él recién comienza a aparecer a partir de la información que está llegando, de las evidencias que va acumulando. Implica que hay también, incluso en la etapa de planificación, un análisis, ¿no? Ya estamos formulándonos anticipaciones. Entonces hay una actitud de alta racionalidad sobre estas circunstancias, ¿no? Entonces formamos inclusive, aun cuando no lo querramos, ¿no?, ciertos conceptos o hasta preconceptos. Entonces es una tarea intensa en lo intelectual, es introspectiva, está concentrado el auditor, ¿no?, en la información que está recibiendo y está ordenando, está atribuyendo a una o a otra carpeta o un valor X, Y o Z, quizás hasta encuentre que hay una evidencia, ¿no?, que en principio pudiese parecer inobjetable, que es contundente, que es la clave, la piedra de toque sobre la cual ha de girar todo su informe final, o quizás todavía no la encuentra y está a la espera de recibir o de confirmar alguna presunción que él se hubiese hecho. Por supuesto que, vuelvo a insistir, no han de ser las presunciones subjetivas o los criterios meramente particulares o singulares del auditor, sino han de ser afirmaciones sustentadas en los papeles de trabajo. Pero eso no implica que de todas maneras, cuando se está alegando datos, información, se están recogiendo evidencias de ese entorno institucional en el que se están desarrollando los procesos, ¿no? No implica, reitero, que ya no haya una anticipación, un análisis previo, ¿no? Entonces, la conveniencia de la planificación revela la diligencia del auditor jurídico. Fíjense, ¿no?, que así como el auditor jurídico ha de ir a medir la diligencia de la unidad jurídica, también es esperable que su tarea profesional en cuanto a auditor jurídico, abogado con formación especializada en la auditoría jurídica, deba también estar revestida de notas que hacen a su propia diligencia, tal como se lo señala en el artículo 302, parágrafo segundo del Código Civil, ¿no? ¿Cómo medimos la actividad profesional en función a la diligencia? Y aquí el auditor jurídico tiene que ser diligente, ¿no?, en su etapa, su tarea de planificación, y en este caso la planificación como un análisis previo. Por lo mismo, se deberán tomar previsiones o recaudos, ¿no?, salir al frente de posibles contingencias o circunstancias que sean especiales. Así, por ejemplo, habrá que expresar en los papeles de trabajo en algún lugar, ¿no?, cuáles son las áreas críticas, que no son problemas, sino que son momentos cruciales cuando se está realizando una auditoría jurídica. Por ejemplo, verbigracia, el cambio o remoción de autoridades administrativas. No es que ese es un problema, sino que son circunstancias que varían, ¿no?, incluso hasta la misma estrategia, ¿no?, el cambio de la máxima autoridad ejecutiva, incluso ha traído aparejado el cambio del abogado principal, entonces ahora es otra la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo esto ha de, no diremos afectar, pero cómo ha de incidir, ¿no?, en la recopilación de la información, ¿no?, en la tarea de acumulación? Cómo finalmente esto pudiese hasta en algún momento condicionar la tarea de contrastación de la información recibida, que todavía no estaba completa y que ahora con el cambio de autoridades quizás se ha de quedar simplemente hasta donde hemos podido llegar. Entonces son momentos cruciales en la realización de la auditoría jurídica. O también tendremos que esperar que en los papeles de trabajo estén señalados los riesgos
Es decir, son eventos, son otras circunstancias que pueden confabular contra la correcta apropiación de evidencias. En este pase tenemos, por ejemplo, ¿no?, los riesgos y una clasificación de los mismos. Esta es una clasificación que nos llega desde lo que es el control gubernamental, pero que nos es muy útil. No se les ha de pedir a ustedes y tampoco es parte exigible incluso en los papeles de trabajo. Se supone que esto es más en el orden académico, cognitivo, para que sepamos a qué nos referimos, con qué nos enfrentamos, ¿no? Entonces no hay necesidad de ingresar al detalle de clasificar todas las circunstancias, si son riesgos, como aquí está, inherentes, o son de control, o son de detección. Pero con que sepamos cuáles son estas categorías, para tener una idea más clara cuál es el escenario en el que nos movemos, es suficiente. Riesgos inherentes, errores, dice, en información auditada, consignación equivocada de las partes, ¿no? No se puso a la parte, sino que se puso al representante, un error muy frecuente, en el que incluso las mismas autoridades judiciales incurren, o en los datos que constan en los libros que hay en algún juzgado, o los riesgos de control, errores que superan, dice, los mecanismos de control del mismo auditor jurídico. Fechas efectivas, que son distintas de las que aparecen, ¿no?, en el expediente, en la documentación que se nos ha entregado. Entonces, los riesgos de control o los riesgos de detección. Aquí son errores en los mecanismos de detección de errores. Entonces, los mismos mecanismos de perfeccionamiento incurren en algún error, ¿no? Referencias equivocadas de posibles actuaciones judiciales, como, por ejemplo, ¿no?, la reconvención en un proceso laboral. Esto amerita una cierta anécdota. Cuando se estaba diseñando la segunda plataforma en la Procuraduría General del Estado, donde se iban a vaciar todos los datos, los procesos y tal. De casualidad vimos que había allí un apartado que decía proceso laboral. Y claro, el ingeniero de sistemas seguramente recogió de lo que vio en algún proceso civil y le puso reconvención. Y nadie se dio cuenta. Entonces, ese es un error de los mismos mecanismos que hacen a la configuración de esa plataforma. Entonces, claro, yo fui de los primeros que ¿cómo va a haber reconvención en materia laboral?, ¿no? Y es que rato el procurador, que hoy está en otras funciones, se puso muy molesto, porque ese era un problema que no podía haberse presentado, porque supondría que, imagínense, ¿no?, la figura, la imagen de la entidad, ¿no?, poniendo un apartado para la reconvención en materia laboral. Bueno, ¿cuáles son los procedimientos? Hace un momento dijimos que también hay procedimientos que se tienen que ver. Entre los procedimientos, y puestos de manera muy general, están los siguientes. Primero, programa de trabajo. Es el detalle de actividades del auditor jurídico, cosa distinta que es de la programación. Una cosa es la programación, que es todo lo que nosotros vamos a hacer, un listado de actividades, ¿no?, sin necesidad de clasificar unas en un ámbito y otras en uno distinto, ¿no? Entonces, en cambio, el programa de trabajo es el detalle de las actividades y que se consignan en un cronograma de trabajo que se ha de entregar inclusive a la misma autoridad, máxima autoridad ejecutiva, o a quien corresponda por parte del auditor. Entonces, el programa de trabajo, y que se encuentra, ¿no?, previsto en líneas más específicas, consignando fechas y plazos en el cronograma de trabajo.
y el cronograma de actividades, que es el resultado de la programación que se elabora antes de las actividades que ha de hacer el auditor jurídico. En otras palabras, cuando programamos ya nos estamos señalando un cronograma de actividades, entre las que cuáles, por ejemplo, estará el presentar, ¿no?, el cronograma de trabajo. Otro, la supervisión de la información recibida. Entonces, en especial cuando se hace la revisión de los expedientes, de la documentación en un juzgado o en alguna oficina administrativa, y en el lugar mismo estamos revisando toda la documentación. O la revisión del historial de anteriores auditorías jurídicas, porque es muy posible que vayamos como auditores siendo que ya un auditor en alguna ocasión previa hubo realizado ese trabajo. Ejemplo de un cronograma en una matriz de doble entrada. Entonces, fíjense ustedes cómo tenemos una matriz de doble entrada, porque de un lado vemos el transcurso del tiempo, los meses, agosto, septiembre, y en el otro eje está el programa de trabajo, la presentación de la auditoría jurídica, entrevistas, evaluación, etcétera, ¿no? Y vamos señalando cómo conforme vamos avanzando, ¿no? Ese es un ejemplo, entonces, muy válido. Otro ejemplo, quienes prefieran hacerlo de esta otra manera, ¿no?, son simplemente modalidades, ¿no? Tenemos las fechas, septiembre, del 16 al 30, octubre, etcétera, a partir de enero, bueno, las fechas, etcétera. Y como tenemos, fíjense ustedes, en el extremo derecho, todas las actividades, ¿no?, desde las propias de la fase de planificación, miren, la fase de ejecución, la fase de conocimiento, ¿no?, y la fase de seguimiento inclusive, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo de cronograma. ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos en la auditoría jurídica? Entonces, los anteriores son procedimientos, ahora vamos a ver los instrumentos. Los instrumentos, obviamente, el primer instrumento, definitivamente y de lejos, son los papeles de trabajo. Nunca ha de estar de más el reiterar la importancia de los papeles de trabajo. ¿Qué otros instrumentos tenemos? Los expedientes. Claro, el expediente donde constan las actuaciones, sean copias totales o parciales, ¿no? Por lo general, todo abogado suele tener un expediente que va conformando conforme también van sucediéndose las actuaciones. Un abogado experimentado siempre tiene un expediente, es decir, la copia del expediente que está en el juzgado, ¿no? La copia está en su oficina, por si acaso alguna circunstancia extraordinaria pueda presentarse. Entonces, el acceso a ese expediente es acceder a un instrumento que nos es especialmente valioso, utilísimo en la auditoría jurídica. Otro de los instrumentos de la auditoría jurídica, la base de datos informáticos en la Procuraduría. Ese tercer intento, que ahora es el ROPE, el Registro Obligatorio de Procesos del Estado, que antes era el SUJAP 2, bueno, comenzó con SUJAP 1, SUJAP 2 y ahora es el ROPE. Y además, ¿no?, los parámetros o los criterios predeterminados o preestablecidos, aquellos que hacen a la evaluación objetiva, ¿no?, para cada una de las modalidades de auditoría jurídica, sea que, ¿no?, sea una auditoría jurídica sustantiva, sea una auditoría jurídica procesal o auditoría procesal o una auditoría operacional. Entonces, cada una de estas modalidades tiene parámetros, tiene criterios preestablecidos. En la Procuraduría emplean indistintamente el término parámetros o criterios. Generalmente suelen hablar de los parámetros porque están así señalados. Hay un manual, ¿no?, que que lo vamos a ver, o por lo menos vamos a hacer la referencia y se les ha de proveer, que es el actual y vigente, y allí están señalados cuáles son los criterios que se tienen que emplear. Es decir, el auditor jurídico tiene que evaluar conforme a esos criterios, no conforme a lo que a él le parece, sino conforme a los criterios que ya están
predefinidos, preestablecidos, anticipados, predeterminados y para cada una de las modalidades de auditoría jurídica. Señores diplomantes, muchas gracias por su atención. En la próxima sesión de diapositivas veremos las técnicas de auditoría jurídica, así como lo que es la ejecución y la comunicación. Las técnicas de auditoría jurídica, ¿no?, vienen a sumarse a lo que acabamos de señalar, ¿no?, los instrumentos, los procedimientos de la auditoría jurídica, y todos ellos tienen que estar consignados en sus papeles de trabajo, así como, en especial, las técnicas de auditoría jurídica. Un trabajo final, una monografía de fin de diplomado, que no desarrolle técnicas de auditoría jurídica, no tiene sentido, ¿no? Porque lo que presentan como papeles de trabajo son quizás simples documentos sin mayor sistematización, si no tienen las técnicas de auditoría jurídica establecidas, cuáles son, así como las anticipaciones que hasta aquí nos hemos formulado se verán luego plasmadas en la etapa de ejecución y ulteriormente en la de comunicación. Pero por supuesto esto ya es materia del siguiente pase de diapositivas y de la siguiente sesión. Muchas gracias nuevamente por su atención, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches.